Vamos a dar comienzo al estudio de hoy que habla sobre la ideología de género. Bien, mis hermanos, ya hemos sido expuestos, ¿no es cierto?, a lo que significa esta revolución sexual, como bien tiene el título de esta serie, en donde éramos confrontados la semana pasada por lo que significaba, ¿no es cierto?, la pornografía dentro de parte de esta revolución sexual y lo terrible que es para la vida de los hombres, las mujeres y principalmente para la vida de la iglesia. Pero hoy día vamos a hablar sobre la ideología de género como tal. Y espero poder alcanzar a exponer todo lo que hoy día tenía para presentar. Pero como objetivos principales, lo están viendo ahí, es proporcionar una comprensión bíblica de la identidad de género. Analizar también la ley 21.120, que es la ley de identidad de género que existe actualmente en Chile, por si es que algunos de ustedes no sabían, es una ley que está promulgada, ¿no es cierto? Y por último, reflexionar sobre cómo la iglesia debe actuar ante esta ideología. Vamos a partir entonces sobre los aspectos generales de la ideología de género, mis hermanos. Es importante poder definir o entender qué es la ideología como tal. La ideología de género, entonces, hermanos, surge, como ustedes leen ahí en la pantalla, en la segunda mitad del siglo XX, apoyada por movimientos que buscan disociar el género de la biología. Entendemos de que en rigor estos cambios comenzaron mucho antes de mediados del siglo XX. Se sabe que ya habían algunos que postulaban estas mismas ideas, pero no con la fuerza que fueron tomando en el último tiempo. Y como fundamento principal, lo que utilizan es asociar al género a una construcción social y que por lo tanto las categorías de masculino y femenino no son más que patrones que impone la cultura, que impone la sociedad, ¿no es cierto? Y que no son aspectos, como dice ahí, innatos del ser humano. Esa es como la definición en macro de lo que se entiende por ideología de género. En su libro Revolución Sexual, Miguel Núñez señala que esta ideología avanza bajo el amparo de una redefinición del vocabulario y de los conceptos, reinterpretando incluso el significado de la libertad personal como una autonomía absoluta. Cada ser es autónomo de hacer lo que quiera, se le venga en gana, ¿no es cierto?, en el área de la identidad y de la sexualidad. Y por eso esto ha tomado tanta fuerza al punto que se transformó en uno de los puntos de la Agenda 2030 de la OMS y de la ONU principalmente. Entonces, la ideología de género es una maquinación, hermanos, que lo que está haciendo es darle a las personas la capacidad de poder decirles que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones en relación a nuestra identidad, a lo que somos como seres humanos. La ideología de género, por lo tanto, hermanos, como dice ahí, aboga por el derecho de cada individuo a autoidentificarse en términos de género, de acuerdo a su percepción personal. Y este derecho se plantea como dice ahí, un valor fundamental de la autonomía humana. O sea, los que se abanderan bajo esto señalan de que es como el logro que ha tenido el ser humano de poder identificarse y poder decir quién es en base a su percepción o autopercepción. Sin embargo, esta postura ignora las diferencias biológicas intrínsecas entre los sexos y al promover esta visión busca reemplazar, y pongan atención en esto, hermanos, busca reemplazar la noción de que el ser humano tiene un diseño objetivo dado por Dios, sostenido en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un diseño y una identidad dada por Dios para el hombre y para la mujer.
Entonces, hermanos, ya entendiendo la base o el concepto de lo que es la ideología de género, la Biblia nos enseña en su palabra, Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este pasaje del Génesis, mis hermanos, es fundamental que podamos entender de que esta frase, cuando dice varón y hembra los creó, está implícito que el diseño divino estaba incorporado, ¿no es cierto?, en la sexualidad que Dios había creado, tanto para el hombre como para la mujer. Y es una parte esencial en el sentido de que no podemos ver, ¿no es cierto?, la vida si nosotros disociamos esta creación de Dios que hizo hombre y mujer en otras estructuras o en otras configuraciones no dadas en la palabra de Dios. O sea, la base, la fuente de la vida, mis hermanos, está basada en esta creación única que Dios hizo, en donde dice que los creó varón y hembra, al hombre y la mujer. Y también, mis hermanos, como ustedes saben y entienden, en las especies animales también existe la misma configuración. Existen las hembras, ¿no es cierto?, los machos de las especies, que son los que permiten, ¿no es cierto?, que puedan seguir poblando, ¿no es cierto?, nuestro planeta y puedan seguir existiendo. Entonces, otra configuración como tal va a generar, ¿qué cosa, hermano? La extinción, si nosotros los planteamos de esa manera. Pensemos qué sucedería si hubiese una sociedad homosexualizada, en donde ya no existe la relación entre hombre y mujer, sino que toda la sociedad se volcara en una relación homosexual o con una identidad de género diferente, por ende no se procrean. Está destinada la humanidad entonces a extinguirse, porque no habrían más generaciones. Los datos que daba el pastor Gabriel hace unas semanas atrás son alarmantes, hermanos. O sea, la sociedad, por lo menos en Occidente, está reproduciéndose muy lentamente, por ende la sociedad se está envejeciendo y lo que va a suceder, hermanos, entonces es que van a haber muchos problemas a futuro debido a que las generaciones que actualmente son jóvenes, o sea, están en la adolescencia, no se van a procrear de aquí a unos años más. Entonces, hermanos, el enfoque principal se basa, ¿no es cierto?, en controlar la población de la humanidad, haciendo un control en la natalidad de la población, haciendo un control en el sentido de hacer que las personas dejen de verse a sí mismos como Dios nos ha creado, ¿no es cierto?, como varón y hembra, lo dice la palabra, sino que yo pueda autopercibirme como a mí se me dé la gana. En rigor, ese es lo que le está dando la potestad esta ideología. Desde esta perspectiva, entonces, la diferenciación entre hombre y mujer no es meramente biológica o cultural, sino que tiene que ver con la esencia y el propósito de la creación humana. Mateo 19, verso 4, Jesús afirma esta enseñanza citando el relato de la creación, que dice ese versículo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús, ¿no es cierto?, entonces afirma en este pasaje la composición de la creación humana y reconoce y valida el orden creado por Dios como un valor único. Hermanos, esto que para nosotros puede parecer como algo tan natural y como que uno pudiese pensar cómo es posible que en esta época o en esta era tengamos que estar explicando esto. No sé si me entienden. Es como que si de aquí en adelante dijeran algo tan para nosotros torpe como decir que 1 más 1 es 3 y que empezara a generalizarse que 1 más 1 es 3 y ahora empezar a explicar que 1 más 1 no es 3, es 2. Pero es que la sociedad ya está pensando que es 3, ¿me entienden? Entonces el problema, hermanos, es que esto que a la luz del sentido común y de la racionalidad se ha transformado en algo que las personas simplemente hay que volver a reeducar en relación a lo esencial, ¿no es cierto?, de la vida que Dios nos ha dado. Por sentido común, se le pregunta a un niño qué ve cuando ve una imagen de un hombre o una mujer en su
en su forma, ¿no es cierto?, en su creación que Dios le ha dado, en su forma de razonar, va a distinguir con claridad que es un hombre y una mujer. Eso ya se han hecho estudios de eso. Y los niños reconocen. Y de hecho, cuando un niño ve a un hombre vestido de mujer, dice, tú eres un hombre, y no una mujer, como se dice creer ver. Entonces, hermanos, esto es una locura si nosotros lo vemos así. Es una verdadera locura el hecho de pensar que podemos identificarnos con como mujer siendo hombre y hombre siendo mujer, y así también las múltiples cosas en las cuales a la fecha de hoy el hombre se identifica. Desde animales hasta objetos. Hace poco, hermano, veía en Argentina una mujer que se identifica como un robot. Y eso me pareció lo más bizarro de las cosas que he podido ver. Y andaba vestida como un robot. Y decía que no iba al médico, iba al mecánico, iba como al electricista o no sé, al electrónico. Hermanos, esto es una verdadera locura, hermanos. Una locura. La autoidentificación y la subjetividad personal, elementos centrales de la ideología de género, se ven en las escrituras como ideas limitadas y erróneas. Eso es lo que dicen estas personas. Veamos lo que dice Jeremías 17, verso 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es perverso, hermanos, nuestro corazón. Eso quiere decir que todas las ideas que pueda maquinar nuestro corazón van a tender a ser perversas. No en todo, absolutamente en todo, pero parte de ellas van a tener un grado de perversión por el pecado que hay en nosotros. Entonces, esto implica que la autopercepción humana es inadecuada como fundamento para definirlo como una regla. Es decir, como yo me percibo, es así, es como me deben ver y como yo debo verme. Porque es muy probable que mi autopercepción esté totalmente errada a la luz de la palabra de Dios. Entonces, esto, hermanos, trae implicaciones y consecuencias tanto sociales como teológicas. Trae implicaciones. Eso, sin lugar a dudas, va a traer consecuencias. Ahora, en cuanto a las consecuencias sociales, lo primero, hermanos, y lo fundamental, y de hecho ya lo hemos tratado en la iglesia cuando hablamos de la familia, la desintegración de la familia. Y de ahí parte todo, hermanos. Estudiaba y veía algunos sermones, de hecho les recomiendo ver algunos sermones de César Vidal hablando sobre identidad de género, hermanos. Es realmente muy enriquecedor entender y comprender a la luz de hombres muy entendidos lo que es la identidad de género y las repercusiones que ha tenido en Europa, por ejemplo, que para nosotros esto es nuevo, pero ellos ya llevan muchos años con este problema. La desintegración de la familia, hermanos, al redefinir el género y los roles sexuales, está afectando la comprensión bíblica de lo que es la familia y cómo el hombre y la mujer, siendo los cónyuges, ¿no es cierto?, son la base fundamental de esta misma. Y esta desintegración, hermanos, tiene efectos tanto en la crianza de los hijos como en la estabilidad familiar. Cuando no existe una familia basada, ¿no es cierto?, en este orden que Dios ha dado, en donde existe un hombre y una mujer que son parte del núcleo de la familia en la cual posteriormente vienen los hijos para transformar el núcleo en lo que es la familia como tal, genera, hermanos, que ya las personas tengan, ¿no es cierto?, como idea de que la familia ya no es eso que nosotros entendemos a la luz de la Escritura, sino que puede ser yo y mi perro, yo y mi gato somos una familia. Y eso, hermanos, está definido. Si usted tiene una mascota, usted tiene un hámster, usted y sus hámsters son una familia. Pero eso no es así, hermanos. No es así. Entonces las definiciones de familia se han cambiado para decir de que la familia no es otra cosa, sino que lo que yo tiendo a pensar que es mi familia. Entonces yo puedo estar, ¿no es cierto?, con una máquina, con un aparato, con lo que sea, y eso es mi familia. Y hermanos, eso es totalmente errado, totalmente irracional. Entonces, el libro Una teología de la familia, un libro muy conocido por nosotros,
señala y lo deja en claro como centro, ¿no es cierto?, de la enseñanza de que la célula base de la transmisión de los valores cristianos es la familia. Y la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos enseña que es la familia, la base, ¿no es cierto?, por la cual Dios ha permitido de que nosotros nos desarrollemos. Esta humanidad se ha desarrollado en base a familias, ¿no es cierto? Todos tienen padres, abuelos, que en su tiempo fueron matrimonios, ¿no es cierto?, que tuvieron hijos y así sucesivamente. Pero a la postre, hermanos, hoy en día, fuera de afectar la desintegración de la familia, porque las personas ya no se casan, ¿no es cierto?, no se unen en matrimonio, están haciendo entonces de que se distorsione el hecho de que el hombre tenga que sí o sí relacionarse con una mujer y una mujer para con un hombre. Algo nefasto, hermanos, pero es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. La educación y derechos humanos, al establecer el género como una elección subjetiva, se comienza a implementar en la educación pública, hermanos, y esto es lo terrible que está sucediendo, la formación ajena a los valores bíblicos cristianos, enseñando conceptos de identidad totalmente errados en niñas y niños, hermanos. Entonces, está afectando ya no tan solo a la familia, sino que ya cuando las personas llevan a sus hijos a las escuelas, a los colegios, están también confundiendo a los niños en relación a quiénes son, ¿no es cierto? Puede ser que un niño tenga muy claro que él es un niño o una niña claro que es una niña, pero empiezan a introducir ideas para confundir lo que ellos son. Y claramente en una mente en blanco, en ese blanco me refiero que está ávida de conocer cosas, si le empezamos a enseñar eso, perfectamente puede tomar esa idea como algo real. Además, hermanos, ¿quién de nosotros cuando éramos niños lo que decía el profesor era lo que es, ¿no es cierto? Si mi papá me corregía, no, es que mi profesora me enseñó así. Muchas veces pasaba eso, hermanos. Entonces, un niño siendo enseñado en esto por un profesor, claramente, hermanos, va a generar una percepción errónea y eso es lo que está sucediendo a nivel mundial en las escuelas. Se está educando en cuanto a esto. En muchos países esto ya es una normativa que permite la intervención, ¿no es cierto?, de jóvenes, como ya lo hemos visto, reasignación de género, decisiones que a menudo son ignoradas, ¿no es cierto?, por los padres. Cuando un padre dice, no, yo no quiero que a mi hijo lo intervengan, son ignoradas, ¿no es cierto?, estas objeciones y se realizan estas hormonizaciones o cambios de género solamente con el consentimiento de un joven que muchas veces no tiene la claridad absoluta de lo que está sucediendo con él. Entonces, las implicaciones y las consecuencias, hermanos, son terribles. Por último, en este punto, la confusión identitaria. En la actualidad vemos una creciente confusión identitaria que afecta especialmente, como ya lo señalamos, a jóvenes, a adolescentes. Y la Biblia a nosotros nos enseña que los seres humanos encontramos nuestra identidad en Dios. Encontramos nuestra identidad en nuestro Creador, porque como dice su palabra, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y al eliminar esta base y promover una identidad basada en la autopercepción, entonces se genera una crisis de identidad, porque las personas ya como que dejan de tener como base o sentado que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, si no fui creado a la imagen de Dios, puedo identificarme con lo que sea o con lo que a mí se me venga en mente. Entonces, hermanos, estamos delante de una ideología satánica, ¿no es cierto? Como lo dice, ¿no es cierto?, el título de esta serie, diabólica, ¿no es cierto?, y que es absolutamente totalitaria. Absolutamente totalitaria. Ahora también, hermanos, hay consecuencias teológicas que no son menores. Rechazo en el orden de la creación. Cuando nosotros entendemos lo que la ideología de género es y lo que está haciendo, vemos que es una manifestación clara y un rechazo claro del orden divino, de lo que Dios hizo y de la creación de Dios. Romanos capítulo 1, verso 21 al 25, dice así:
No tengo el texto, hermano, pero se los voy a leer. Romanos 1, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, es una sentencia lo que señala, ¿no es cierto?, este pasaje, pero es claramente lo que está sucediendo. O sea, el hombre decidió no tomar en cuenta lo que Dios ha señalado en su palabra, un rechazo absoluto, ¿no es cierto?, del orden creacional de nuestro Dios, y por ende vemos las consecuencias en nuestro tiempo al ver, ¿no es cierto?, personas identificarse con animales, con bestias, identificarse con la nada, ¿no es cierto? Algunos dicen, yo no soy nada, no soy hombre, no soy mujer, no soy nada. Entonces, hermanos, es una situación para nosotros quizás, como les dije, difícil de entender, pero es lo que está sucediendo. El segundo punto que dicen ahí, pérdida del imago Dei. Hermanos, la doctrina cristiana enseña que nosotros los seres humanos fuimos creados imago Dei, una palabra que dice a imagen de Dios. Y por muchos siglos, ¿no es cierto?, todas las personas, o por lo menos el mundo cristiano, entendía con claridad que fue creado a imagen de Dios. Por ende, uno de los enfoques de la ideología de género era hacer que las personas dejasen de tener o considerar este concepto que fue creado a la imagen de Dios, sino que fueron creados, que no fuimos creados, sino que nosotros podemos crear una propia imagen de nosotros mismos como nosotros queramos. En el lugar donde estemos, podemos nosotros fabricar una propia imagen de cómo queremos vernos. Hermanos, pero eso no deja más que corazones vacíos, llenos de, ¿no es cierto?, vacíos, pero me refiero llenos de interrogantes, hermanos, porque ¿cómo yo o cómo usted, hermano, va a poder definirse a usted mismo? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que yo o qué cosas puedo yo controlar de mí mismo? ¿Qué cosas usted puede controlar de usted mismo? ¿Usted puede controlar el lugar donde nació? No puede. ¿Puede controlar en qué año nació? No podemos. Por ende, si no podemos controlar esas cosas tan básicas, ¿qué nos hace pensar que podemos controlar si seremos hombres o seremos mujeres? Es parte del designio de Dios, hermanos. Es importante que entendamos de que Dios lo ha designado así. Y no por el hecho de que Dios lo haya designado es malo, sino que al contrario, porque todo lo que Dios hace es bueno y en gran manera, hermanos. Así lo dice la Escritura. Por ende, si Dios ha determinado que naciésemos en este tiempo, que viviésemos en este país y que estuviésemos en este lugar, es por la absoluta voluntad de Dios. Hermanos, Dios es soberano en toda su creación y en todo lo que hace. Cada uno de nosotros ha vivido, vive y vivirá el tiempo que Dios ha determinado. En el momento que Él lo determine, dejaremos de existir. Por ende, no tenemos el control de estas cosas. No tenemos en absoluto el control de estas cosas. Entonces, hermanos, es irracional decir yo puedo identificarme con algo que ni siquiera puedo controlar. Hermanos, esto es tan terrible que el hombre, para poder ser mujer, tiene que hormonizarse, ¿no es cierto? Inyectarse sustancias externas que ni siquiera tienen la claridad. Y entendamos esto, hermanos, no existe la claridad de todas las cosas que pudiesen suceder en nuestro cuerpo al yo inyectarme hormonas femeninas y finalmente también en la mujer al inyectarse hormonas masculinas. Porque nuestro diseño fue hecho para que en el caso de los que somos hombres, fuésemos hombres. Y así las mujeres, hermanos.
Entonces, esto, hermanos, es devastador, porque hemos perdido en vista, en este caso esta ideología, han perdido en vista que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Y por último, la redefinición del pecado y la salvación. La ideología de género presenta una nueva teología, en donde el pecado, hermanos, o sea, el hecho de que yo me pueda identificar como lo que sea, no es una rebelión, no es pecado, sino que el pecado o señalar como pecaminoso es una limitación para el desarrollo de la persona. Y esto, hermanos, en otras palabras, es darle la apertura al libertinaje para que yo pueda vivir libremente. Otros ya hemos escuchado, hermanos, que estas ideologías lo que están abriendo son puertas para perversidades, hermanos. En Europa, como ya lo hemos señalado, se perfila y se señala de que el siguiente avance es la pedofilia, en donde se pueda, ¿no es cierto?, legislar para que la relación entre adultos y niños sea libre, sea aceptada como tal, como parte de la libertad que tiene el hombre. Pero eso, hermanos, es perversión. Es algo terrible, hermanos. Entonces, estas consecuencias que tienen estas ideologías impactan, ¿no es cierto?, porque hacen ver lo bueno como malo y lo que es muy malo, ¿no es cierto?, como algo bueno. Y es el grave, y esto, mis hermanos, es un desafío importante para la iglesia de hoy que veremos más adelante, ya que nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros tenemos la verdad, hermanos. La verdad que tenemos en Cristo Jesús. Él es nuestra verdad, hermanos. Nosotros nos identificamos en Cristo Jesús. Él es el dador de la vida y es a la imagen a la cual nosotros alcanzamos, ¿no es cierto?, a la imagen de Cristo, nuestro Salvador. Bien, hermanos, disculpe que vaya muy rápido, pero es que tengo que ir un poco rápido por honor al tiempo. Vamos a hacer un análisis, espero que sea lo más breve, de la Ley de Identidad de Género en Chile, la 21.120. Respecto a esta ley, vamos a analizar los siguientes puntos: el contenido y objetivo principal de la ley, la visión bíblica de la identidad humana y su implicancia en la identidad de género, cosas que ya he conversado también, el conflicto entre la normativa de la ley y la enseñanza bíblica sobre la identidad y las implicaciones éticas y sociales para la iglesia y la respuesta bíblica que nosotros tenemos ante esta ley, hermanos. Es una ley que tiene el mismo trasfondo de esta revolución, hermanos. Es totalitaria y diabólica. La ley 21.120, que fue, como dice ahí, promulgada en el 2018, establece entonces lo mismo que ya hemos dicho: el derecho de toda persona a ser reconocida y registrada conforme a su identidad de género percibida. Eso, hermanos, no es una idea, es una ley en nuestro país. Es una ley. En su artículo 1 define entonces como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. O sea, lo que yo estaba hablando que era irracional, bueno, esto lo hicieron ley, hermanos. Lo hicieron una ley. Esta ley otorga a los ciudadanos el derecho a rectificar su sexo, nombre en el registro civil, sin necesidad de intervención médica o quirúrgica, poniendo énfasis en la percepción y convicción interna como la base de la identidad. Es decir, solo lo que yo pienso, mi convicción, es suficiente para yo ir a un registro civil y decir, yo me identifico con un hámster. No, en este caso no ha llegado a ese punto, pero sí me puedo identificar con otro tipo de género que no sea masculino o femenino. La normativa estipula que una persona tiene plena autoridad para determinar su género, independiente de sus características biológicas, y establecer procedimientos legales para realizar cambios en documentos oficiales para reflejar dicha identidad autopercibida. Ustedes van a encontrarse, hermanos, entonces, cuando ustedes hagan algún trámite, que los formularios oficiales, tanto del registro civil, cuando ustedes ingresan con clave única, ¿no es cierto?, que ahora, aparte del sexo, le van a preguntar a usted cómo se identifica y le van a aparecer un listado, ¿no es cierto?, de posibles opciones, porque eso ya está establecido, hermanos.
Me parece increíble, pero ya está establecido. Entonces vamos a hablar sobre esta ley, la visión bíblica en cuanto a la identidad de género. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Las escrituras señalan la identidad humana descrita como la imagen de Dios. Tenemos una clara distinción, lo hemos visto ya en Génesis 1:27, y esta declaración es fundamental para nosotros poder entender de que esta ley, mis hermanos, atenta deliberadamente con las escrituras. O sea, no es como que levemente, no, deliberadamente atenta contra las escrituras. Eso quiere decir que para cualquier creyente o persona que se diga creer en Dios, hermanos, entendamos de que esta ley va en contra de la ley de Dios, va en contra de Dios. En ese contexto, entonces, hermanos, la visión bíblica de esta ley, como señala ahí el texto, dice, la diferencia de género no es una construcción social ni una elección personal, sino, como hemos entendido, es un aspecto intrínseco y dado por Dios en la naturaleza humana. Nosotros vemos y entendemos a la luz de la Escritura, como lo señala el Génesis, que nosotros, mis hermanos, fuimos hechos hombre y mujer, y a partir, ¿no es cierto?, de la creación o de la procreación que existe del hombre y la mujer, se genera una complementariedad, ¿no es cierto?, tanto del hombre para con la mujer como de la mujer para con el hombre. Y este relato, entonces, de Génesis capítulo 2, verso 18, vamos a verlo, hermanos, 18 al 24, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, del campo toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y dice más adelante en el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, es imposible entonces que un hombre con un hombre puedan ser una sola carne y una mujer con una mujer una sola carne a la luz de las Escrituras. Entonces, hermanos, este relato que nosotros leemos en las Escrituras deja totalmente entrevisto de que esta ley está hecha, ¿no es cierto?, para que las personas vayan en contra de Dios, en contra del orden que Dios ordenó de las cosas. Ahora, esta ley genera muchos conflictos, hermanos. Podríamos tratar quizás todo un estudio de analizar esta ley, pero genera muchos conflictos. La subjetividad versus la objetividad divina. La ley chilena, entonces, esta ley que fue promulgada en el 2018, permite que la identidad de género se base en la percepción personal, es decir, cómo la persona se percibe, mientras que la Biblia nos enseña que la identidad es objetiva y es definida por Dios. Eso debemos tenerlo claro, hermanos. Nosotros como seres humanos no podemos percibir nuestra propia identidad, sino que esta es dada por Dios al momento de que nosotros nacemos, al momento de nacer. La autoidentificación que permite la ley implica que el ser humano tiene la autoridad de autodeterminar su identidad fundamental. Sin embargo, en la Escritura se entiende que Dios es quien crea y define a los seres humanos. Jeremías capítulo 1, verso 5, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, Jeremías no había nacido y Dios ya le había dado un propósito como tal. O sea, no tiene que decir, cuando tú nazcas te vas a tener que identificar con algo. No, o sea, Dios le dio un propósito. Y así cada uno de nosotros, hermanos. Porque Dios lo determinó de antes. No que nos dé la capacidad a nosotros de autodeterminarnos.
Salmo 139, verso 13 al 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, somos creación de Dios. Por donde nosotros veamos, hermanos, fuimos creados y fuimos hechos por nuestro Dios. Entonces, hermanos, esta ley, hermanos, es una ley totalmente subjetiva, porque hace pretender a las personas creer de que pueden hacer algo que en la realidad no pueden hacer. ¿Me entienden? Entonces es irracional el poder que yo me pueda identificar con algo que en la realidad no soy. Hermanos, y como lo señalan algunos, lo complejo de esto en relación al conflicto que se genera para nosotros es cuando la persona se autodetermina algo y que la ley nos obligue a nosotros tener que identificarlo como él se quiere identificar. Es ahí un gran problema. Pero vamos a analizar eso un poquito más adelante. Y por último, la autonomía humana y la autoridad de Dios. Hermanos, nosotros entendemos que la base filosófica de esta ley subraya que la humanidad, o en este caso los chilenos, tienen una autonomía radical. Es decir, pueden percibirse como quieran. Esa fue la libertad que generó esta ley a las personas, de poder identificarse como quieran y que la sociedad los reconozca como ellos quieren verse o ser identificados. Y vuelvo a repetir, este enfoque es una rebelión a lo que nosotros leímos hace un momento atrás en Romanos capítulo 1. Es una rebelión ante Dios, porque el apóstol Pablo explica cómo la humanidad ha rechazado a Dios como creador y ha preferido, entonces, en este caso, construir una identidad en base a lo que se percibe o se autopercibe. Por ende, entonces, la ley representa en este sentido una forma de idolatría moderna, porque el hombre ya no, como lo dice, ¿no es cierto?, en Romanos, ya no ve forma de reptiles, ¿no es cierto?, de bestias, sino que ahora se autoalaba a sí mismo, se autoengrandece y se percibe a sí mismo como algo en la cual quiere verse. O sea, la persona quiere erigirse a sí mismo como la mejor versión que él cree que puede tener. Entonces, las personas se identifican con muchas cosas porque en su percepción consideran de que lo que son o lo que fueron hechos fue imperfecto, fue malogrado, ¿no es cierto? Y por eso necesitan mejorar esa percepción identificándose con algo. Pero esto, como lo hemos entendido, hermanos, es parte de este marxismo cultural que existe en la sociedad, en donde ya lo que hace esto es que el hombre se ponga en contra de sí mismo. Es decir, ya no bastaba con que en el tiempo antiguo o en años posteriores los pobres pelearan con los ricos, no bastó entonces con que los hombres luchen contra las mujeres, sino que ahora el hombre quiere también luchar contra sí mismo y contra lo que Dios ha hecho de sí mismo. Hermanos, esto ha acarreado consigo una devastadoras consecuencias. Hermanos, mucha gente que ha cambiado, ¿no es cierto?, su sexualidad, ya sea físicamente, ya sea generando mutilaciones, hermanos, muchas de estas personas se han suicidado. Personas con desórdenes, con problemas de salud mental severos, hermanos. Entonces, esto no es simplemente algo en lo externo, sino que las consecuencias que esto ha traído son profundas y, hermanos, terribles en la vida de miles y miles de hombres y mujeres en este mundo. Entonces, hermanos, esto ya por último, en este último punto, va a traer implicaciones, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo la iglesia debe responder.
confusión en la comprensión de la identidad. La aceptación general entonces de esta ley, mis hermanos, que permite la autoidentificación del género, puede llevar a una concepción generalizada de las personas, de poder entender de que finalmente, si esto está promulgado como una ley, es lo que debe respetarse y es como deben hacerse las cosas. Pero hermanos, en conformidad a la palabra de Dios, nosotros no nos podemos adaptar a esta ley. Eso es claro. Y creo entender que estoy siendo claro en este punto, hermanos. Nosotros no nos podemos someter a esta ley. Y es importante señalarlo, hermanos, porque si yo digo de este lugar, no, es que nosotros podemos mirarla desde tal punto, hermano, es así de simple. No nos podemos conformar a esta ley, porque va en contra de Dios. Y lo invito en algún minuto, si quiere tomarla, leer esta ley, no es muy larga, y leer cada punto y se va a dar cuenta, hermano, con un conocimiento no tan profundo de las Escrituras, de que va en contra de Dios. Por ende, hermano, la iglesia debe enseñar y debemos enseñar, ustedes como padres, a sus hijos, que el diseño de Dios es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó hombres y mujeres. Esa es la base de la enseñanza en relación a la identidad que Dios nos ha dado como creyentes. Y la importancia de una identidad que esté arraigada no en base a lo que la sociedad nos impone, sino en base a la verdad bíblica y a lo que la palabra de Dios nos enseña, y no en base a percepciones cambiantes. Porque ¿quién quiere, hermanos, que esta identidad, esta ley que hoy en día vemos ahora, en unos siglos más, en unas décadas más, digan, no saben que vamos a reformularla porque ya no nos gusta esta ley, ahora nos queremos identificar con otra cosa? Puede pasar, hermanos. Pero la palabra de Dios no cambia, hermanos. Y esa es nuestra base como iglesia. Ahora, la iglesia tiene una voz y un testimonio, hermanos. Y es aquí donde quisiera también señalar que la sociedad actual, mis hermanos, que aprueba la autodeterminación de género, la iglesia debe actuar como una voz, llamémoslo así, profética, utilizando la palabra de Dios, hablando las verdades que no han cambiado por los largos de los siglos. Las verdades de las Escrituras han sido las mismas por siglos, pero han sucumbido, hermanos, hoy en día en base a el avance, ¿no es cierto?, del mal y del mundo que ha entrado a la iglesia. Ahora, veía y escuchaba varias observaciones sobre esto y vemos cómo la iglesia en este tiempo, hermanos, se ha dormido en base a la posición que tiene a la identidad de género. En muchos lugares estas ideologías han avanzado fuertemente porque la iglesia ha estado callada, realmente no ha dicho nada. Hoy en día analizaban, por ejemplo, en Estados Unidos, siendo un país por muchos siglos y décadas gobernados por creyentes, por hombres, ¿no es cierto?, que ya sea bautistas, muchos de ellos, o habiendo representantes en el Senado norteamericano de muchos hombres de fe, a la postre, en este momento, ya no hay creyentes. Estados Unidos ya dejó de tener creyentes en sus lugares de poder. Por ende, todo este avance que ha existido, que principalmente se ha dado mucho énfasis en Estados Unidos y ha avanzado hacia el resto de Latinoamérica, hermanos, se debe a que ha habido un debilitamiento tanto en las iglesias como también en los lugares de poder de estas naciones. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como países recibimos todo lo que ellos nos entregan y la iglesia no se pronuncia como tal. Es algo, hermanos, por lo cual vemos el avance, hermanos, de estas ideologías totalitarias y, como dice el emblema, diabólicas. Por ende, entonces, la iglesia debe ser un lugar en el cual las personas puedan, ¿no es cierto?, ser enseñadas y ser explicadas en relación a esta confusión que puedan tener, porque, hermanos, entendamos de que a este lugar pueden llegar personas considerándose, ¿no es cierto?, de otro género,
Y nosotros debemos saber darle una respuesta, ¿no es cierto? Una razón de lo que la palabra dice ante lo que esa persona percibe de sí misma. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, nosotros como iglesia somos los encargados de llevar al mundo a Cristo. Por ende, debemos levantar nuestra voz ante estas ideologías. Por último, hermanos, como dice ahí, la compasión sin compromiso. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros como iglesia debemos reflejar compasión por las personas que se pierden y que están insertas en medio de este tipo de ideologías. En otros países, hermanos, hay iglesias que están trabajando arduamente en poder ayudar a las personas que han sufrido ya estos procesos de transición y que ahora quieren volver, ¿no es cierto? Vienen de vuelta. Imagínense cómo están ellos emocionalmente, mentalmente, sus corazones. Muchos de ellos destruidos, hermanos. ¿Por qué? Porque fueron enseñados o fueron de cierta manera instruidos a que eso es lo que debían hacer, pero ya estando en eso o ya avanzando en el proceso se dieron cuenta que no era lo que realmente ellos querían hacer, sino que fueron inducidos a la fuerza muchas veces. Y cuando ellos ya quieren en algún minuto volver a hacer lo que ellos realmente eran, en este caso hombres o mujeres, ya a veces, muchas veces es demasiado tarde. Y las implicancias son tremendas. Entonces, hermanos, como iglesia tenemos el compromiso de poder ayudar a estas personas y en primera instancia decir la verdad, aunque esta nos pueda costar muchas cosas. La iglesia, mis hermanos, como iglesia debemos afirmar el diseño divino del género y también acoger a aquellos que se sienten o que están atrapados en medio de esta confusión que el mundo le ha propuesto y brindarles la salida a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, no tenemos otra motivación más que anunciarles el Evangelio a aquellas personas que están bajo esta tremenda confusión. Porque principalmente, hermanos, lo que hay detrás de esto es pecado, es pecaminosidad. Pero también debemos entender de que hay personas que ya han sido muy dañadas con este tipo de ideología, y no tan solo ellos, sino que sus familias. Y en nuestro caso está el hecho de que con compasión nosotros podamos hablar de las bondades de Cristo y de cómo, mis hermanos, nosotros nos identificamos en el Señor, en Cristo Jesús, para tener una nueva vida. Y por último, hermanos, la preparación para potenciales persecuciones. Y este es el punto, creo que toca más, ¿no es cierto?, a nosotros como iglesia. La defensa de una identidad objetiva, una identidad bíblica, hermanos, va a traer como consecuencia, como resultados, el que muchas veces tengamos conflictos. Ya sea, a lo mejor muchas veces simplemente interpersonales, pero puede avanzar a conflictos legales, ¿no es cierto?, sociales, como la persecución de la iglesia. Y también de aquellos que hablan esto y promueven, ¿no es cierto?, el poder entender de que estas leyes son nefastas para la vida de las personas. Especialmente en un contexto como en el nuestro, en que esto ya es una ley. En otros países esto todavía no es ley. Entonces las personas pueden hablar, ¿no es cierto?, sin mayor temor, pero en nuestro país esto ya es una ley. Pero hermanos, aquí es donde es el llamado a nosotros entender que como iglesia fuimos llamados a hablar la verdad y a no esconderla. Juan capítulo 15, versos 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así dice la Escritura. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, no podemos esperar algo más del mundo. El mundo nos va a aborrecer por decirle la verdad. Si la verdad está en decirle al mundo
de que esta ideología va a arruinar, va a llevar a la perdición a las personas, hermanos, es el deber de la iglesia, de nosotros como creyentes, anunciarlo y proclamarlo. No tenemos otra alternativa, no tenemos otra salida a la luz de las Escrituras. Hermanos, y esto puede costar mucho para nosotros, pero hermanos, es preferible enormemente ser, hermanos, aborrecidos por el mundo que ser aborrecidos por Dios. O sea, no hay lugar a duda que es preferible que el mundo a lo mejor nos aborrezca o no nos quiera, que nos persiga, nos inculpe, nos quite beneficios, ¿no es cierto? Pero es preferible eso a estar mal con Dios, hermanos. Por eso, hermanos, el llamado de esta serie principalmente a que nosotros entendamos que como iglesia no podemos callarnos ante estas verdades. Debemos ser valientes al momento de exponer estas verdades y confiar en Dios, hermanos. Venía a mí cuando estudiaba esto, lo que sucedió con estos 3 jóvenes, ¿no es cierto?, en Babilonia. Y lo señalaba mi hermano también en la exposición anterior. Hermanos, no se doblegaron ante la oposición del mundo. Ellos estaban sentenciados a morir, ¿no es cierto?, en esa hoguera, hermanos, que era, cuando nosotros leemos en ese texto, era tan fuerte entonces el fuego que las personas que lo llevaron para meterlos adentro murieron en la puerta por lo fuerte de ese fuego, pero de ahí Dios, hermanos, los preservó a esos hombres. ¿Acaso Dios no nos puede preservar si así Él lo quiere? Sí, hermanos, Dios puede hacerlo como puede que no, pero debemos honrar el nombre de Dios, hermanos, en este tiempo. En este tiempo donde vemos tanta disolución en algunas llamadas que se llaman iglesias. Y para terminar, hermanos, en este punto, hablando de la postura que debemos tener como iglesia, nosotros como creyentes, mis hermanos, en este mundo que promueve la autodeterminación y la autonomía como virtudes supremas, la iglesia debe recalcar la santidad y la sumisión a Dios. Hermanos, no nos debemos someter a este mundo. Por eso, Romanos 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta ideología, hermanos, no ataca lo físico, o sea, finalmente llegan a lo físico, pero el primer blanco es la mente. Por eso, hermanos, que cuando mi hermano, la semana pasada, hermano Gabriel, mostraba su celular y decía, aquí el problema, hermano, sí, ahí está el problema. Las personas, todos nosotros, muchas veces somos enseñados o somos expuestos a este tipo de cosas por medio de estos medios. Las personas jóvenes, los niños, hermanos, muchas veces son enseñados por este tipo de medios. Por eso que hoy en día, cuando a un joven le hablamos de esto, le parece algo totalmente raro y extraño, porque está tan acostumbrado a recibir una información totalmente distinta que cuando hablamos la verdad, le parece como algo confuso, como algo que no tiene sentido. Diciendo que la realidad es esta, hermanos, lo que nosotros enseñamos por la palabra de Dios. Los demás son inventos que aparecieron en pocos siglos. Entonces, hermanos, no debemos confundirnos y entender cuál es nuestra posición como iglesia. Y también, hermanos, el llamado es a prepararnos, a estar preparados como iglesia. Pedro lo señala en 1 Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, debemos prepararnos, debemos saber dar nosotros razones de nuestra fe y de por qué
Si en algún minuto una persona, oye, pero ¿por qué tú dices que la ideología de género va en contra de Dios? Debemos saber dar defensa y entender, hermanos, de que esto no es simplemente el hecho de ir a la confrontación, sino que el fin máximo es llevar a las personas a Cristo. Es que las personas se arrepientan de sus malos caminos, se vuelvan a Dios. No debemos usar la palabra de Dios para confrontar, para debatir simplemente, no tiene ningún sentido. Pero si hemos de defender, ¿no es cierto?, nuestra fe para que otros conozcan de Cristo, hermanos, debemos hacerlo. Y por último, mis hermanos, para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, para que los que no conocen a Cristo puedan volverse al Señor. Sabemos, mis hermanos, que en este tiempo, en donde vemos que el pecado ha avanzado de manera estrepitosa, y ya lo hemos visto en exposiciones anteriores de esta serie, a través de muchas formas o maneras que el enemigo ha utilizado para engañar a las personas, hermanos, debemos nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Mateo 10, capítulo 11, verso 28 dice en las Escrituras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La iglesia entonces debe, mis hermanos, acoger a las personas, hermanos. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos con personas que se acercan a nosotros para preguntarnos algo, para pedirnos un consejo, para que le demos a lo mejor muchas veces alguna palabra, diciendo que debiésemos ser nosotros los que debiésemos hablar y pregonar el Evangelio. Entonces, hermanos, no debemos de tener una actitud como si esto no nos importara o como si esto realmente no me corresponde a mí tratarlo. No debemos pensar tampoco, hermanos, no, es que esto es del pastor nomás, él es el que se debe preocupar de estas cosas. No, hermanos, en nuestra vida diaria nosotros tenemos responsabilidad ante esto. Y que Dios nos ayude entonces para nosotros hacer la voluntad de Dios ante todas estas cosas que están sucediendo, hermanos, y de manera abrupta. Porque esto no es algo que está viniendo como lentamente. No, hermanos, esto es abrupto. Es una agenda mundial, global, y que está entrando en todas las esferas, en la educación, en la salud. Hermanos, en lo que ustedes leen, en lo que leen sus hijos, en lo que miran por televisión sus hijos, en todas las esferas, esto está entrando con mucha fuerza. Por eso, hermanos, como iglesia, no debemos estar exentos. Como conclusión, hermanos, la iglesia como testigo de la verdad está llamado a proclamar con amor y firmeza el diseño del hombre y la mujer según las Escrituras. Ese es el diseño de nuestro Dios, equipando a sus miembros para enfrentar a la confusión cultural y extendiendo la compasión de Cristo a quienes buscan una identidad verdadera y estable. Las personas, hermanos, están confundidas en el mundo que vemos afuera, al punto que ya ni siquiera saben lo que son. Y por eso que nosotros tenemos esta misión. La iglesia no solo defiende la dignidad humana como lo expresa las Escrituras, sino que también ofrece el mensaje redentor, en donde claramente nosotros nos identificamos con Cristo Jesús. Tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva identidad por ende en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos predicar a este mundo perdido, hermanos. Por eso que eso, mis hermanos, nos va a llevar a poder entender que en Cristo tenemos verdadera libertad y propósito como seres humanos. No hay otra manera, hermanos. Hermanos, ¿acaso usted puede decir de que su vida actualmente, lo que usted cree, le hace sentirse a lo mejor confundido, no teniendo paz? ¿O claramente la palabra de Dios nos trae la paz que la palabra nos promete? Yo creo que sí, hermanos. Tenemos la paz suficiente para poder decir lo que Dios nos enseña en su palabra es lo que realmente trae consuelo y paz a nuestras almas. Lo que el mundo enseña y está exponiendo en este tiempo, hermanos, trae confusión, trae alarma, trae sufrimiento,
no tan solo para la persona, sino para todos aquellos que están alrededor, hermanos, de aquellas personas que están totalmente inmersas en medio de estas ideologías. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder nosotros ser luz en medio de las tinieblas en este tiempo de tanta oscuridad. Oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, queremos rogarte en esta hora, Señor, para que tú como Dios santo y 3 veces santo, Señor, puedas tener compasión de esta humanidad, Señor, que está caída y perdida en sus pecados. Y también ten compasión de nosotros como iglesia, Señor, si no hemos dejado amedrentar. Compasión de nosotros también, Padre, si no hemos hablado, si hemos callado nuestras bocas ante esta verdad inminente, Señor. Padre, como dice tu palabra, no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que has puesto en nosotros, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, para poder hacer tu voluntad. Y en este tiempo te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nos dé la valentía, Señor, para hablar sin temor y con denuedo de estas cosas, Señor, para poder anunciar la verdad del Evangelio a aquellos que se pierden, para sin temor poder proclamar y señalar, Dios mío, que estas leyes nefastas, Señor, están llevando a la perdición a muchos hombres y mujeres, Señor, y para poder también con compasión y misericordia, así como tú la tuviste de nosotros, poder proclamar tu santa verdad a aquellos que te buscan, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Permite que lo expuesto, Señor, pueda ser de bendición para la iglesia y también de conocimiento, Señor, para tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.